me llamo Javier Puig. Yo soy o fui profesor de estética en España durante casi 30 años. Yo me dedico fundamentalmente, aunque estoy jubilado, yo me dedico a estudiar e investigar a aquellos artistas ecuatorianos, pintores sobre todo, que han sido los precursores del paisajismo, de la pintura del género de paisaje en el Ecuador. Estoy hablando, por ejemplo, de Rafael Troya, estoy hablando de que fue pionero, Rafael Salas, estoy hablando de la gran influencia que tuvo un pintor francés, Ernst Chartres, en la renovación pictórica del país. Estoy hablando de Luis A. Martínez, que quizás fue uno de los mejores pintores paisajistas que ha habido, al menos en el plano clásico, en el Ecuador. Y este seminario lo que pretende es dar a conocer todo este tipo de pintura, ver cuándo, cómo y por qué nace la pintura de paisaje en el Ecuador. Voy a intentar y pretendo ofrecer también que eso creo que es importante porque he notado una cierta falencia en el país, una metodología de análisis de las obras, estoy hablando del lenguaje artístico, y una motivación del por qué pintar ese tipo de obras, estoy hablando de estética. Ahí hago una diferenciación que evidentemente están relacionadas, por cuanto que si un artista quiere transmitir un concepto, un sentimiento, una idea, va a necesitar un lenguaje específico para transmitir esa idea, ese sentimiento o ese mensaje, podríamos decir, en teoría de la comunicación. Y todo ese tipo de cuestiones es la que voy a intentar explicar y analizar en este seminario, en el bien entendido que no pretendo ni muchísimo menos que eso sea una cosa cerrada, definitiva, sino al contrario, que sea una cosa abierta, que sea una cosa que estimule a los asistentes a participar, a opinar, incluso a decir lo contrario si lo consideran así, y a intentar aportar, vuelvo a repetir, un conocimiento tanto a nivel metodológico, de análisis de las obras, como a nivel estético, es decir, de motivación de por qué estos artistas que he citado anteriormente pintan de esta manera y por qué y cómo utilizan el género paisajístico. Hemos de entender que estamos en un contexto, culturalmente hablando, que está regido por las categorías estéticas que ya desarrollaré, que es el pintoresquismo y la sublimidad romántica, el romanticismo. Claro, el romanticismo en Ecuador llegó bastante tarde con respecto a su desarrollo en Europa y con unas connotaciones y unas características que en algunos aspectos importantes lo diferencian del romanticismo europeo. Veremos el porqué de esas diferencias, pero también en otros aspectos cala profundamente y eso se refleja muchísimo en los paisajes de esta serie de artistas que todos eran con estilos un poco distintos, aunque todos beben del romanticismo y del pintoresquismo, pero que son artistas que realmente son excelentes en su factura, en su ejecución, etcétera, etcétera. Joaquín Pinto, que me he olvidado comentar también, Rafael Salas, que fue el iniciador de la pintura de paisaje en este país, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que en el Ecuador prácticamente y hasta mediados, casi un poquito antes del siglo XIX, la pintura que se hacía era una pintura fundamentalmente de temática religiosa, en un sentido amplio, o bien algunos retratos para las élites. Todavía no estaba difundida la fotografía y por lo tanto el retrato era una forma de distinción para esas élites.
y además en taller. El padre, digamos, de la pintura en el Ecuador en el siglo XIX era Antonio Salas. Antonio Salas tenía un taller bastante grande en el cual estaban sus hijos, entre ellos Rafael Salas, y lo que se hacía en esos talleres era reproducir estampitas, porque sobre todo lo que se pintaba eran temas religiosos a partir de estampas, y como hacían curiosamente en el Renacimiento, estoy hablando del siglo XV, pues el gran maestro pintaba los rostros y los ayudantes, dependiendo de su experticia, uno pintaba las montañas, el otro pintaba el cuerpo, el otro pintaba algún detalle anecdótico, dependiendo, digamos, del grado de experticia del ayudante, fueran sus hijos o fueran, que sí, casi siempre han quedado en el anonimato. Ahí también se podría, que no sé si habría fuentes, intentar hacer una investigación de que cuando una pintura intervienen varias manos, varios pinceles, a ver a cada mano qué nombre y apellido se le puede asignar. Dudo mucho de que haya en archivos algún tipo de información o documentación al respecto, por cuanto que quien firmaba la obra definitivamente era el maestro. Y en este caso estamos hablando de Antonio Salas. ¿Cuándo cambia esta concepción de pintura de taller en la que intervienen varias manos y en la que el modelo a imitar y a representar casi siempre es una estampita, etcétera? Pues curiosamente cambia justo más o menos a mediados del siglo XIX, hacia 1850 y algo, cuando de una forma que sería largo de explicar, pero accidental, llega al país el pintor Ernst Charton, pintor francés, y entra en contacto con el taller de Antonio Salas y dejando avatares de lado, al final monta un pequeño taller en un teatro que estaba abandonado, estaba lleno de trastos viejos, de porquería. Lo que hicieron una tarde, y perdón por lo anecdótico, pero verán por qué lo digo, fue limpiar lo máximo que pudieran, arrinconar los trastos, y allí en el escenario él improvisó unas 40 clases aproximadamente, y asistieron a esas clases futuros grandes pintores como Luis Cadena, como los dos hermanos Salas, los hijos de Antonio Salas, creo, no estoy muy seguro, que también estuvo Pinto. Claro, eran jovencísimos en aquella época, ¿no? Y dicho por el propio Charton, les enseñó perspectiva, les enseñó cómo manejar la cromática, les enseñó dibujo, y algo nunca visto en el Ecuador hasta esa fecha, los sacó de ese teatrillo en el que improvisó las clases y los llevó a dibujar en la calle. Vamos a dibujar la fachada de esta iglesia, vamos a dibujar la perspectiva en pendiente de esta calle, del centro histórico. Ahora vamos a dibujar, según la hora del día, por las sombras, esta pileta, por ejemplo, ¿no? Eso fue una revolución, una absoluta revolución. Primero porque ya el contenido de la pintura ya no era religioso, era un contenido, podríamos decir, pintoresco, ¿no? Un contenido cotidiano que todo el mundo podía reconocer. Y segundo, el hecho de salir a la calle a pintar con la luz natural y dependiendo de las condiciones atmosféricas del momento, es un cambio completamente de concepto de lo que es la pintura en aquella época, ¿no? Y eso fue, y además eso fue un cambio también de mentalidad, porque entonces se pudo revalorizar algo que casi había quedado en el olvido, y es la creación artística. El hecho de crear, donde no hay nada en un lienzo, de repente no, evidentemente, aparece la representación hecha así o hecha así
de una pileta, de una iglesia, de una escena costumbrista del mercado, por ejemplo, de los aguateros que llevaban el agua, etcétera, etcétera. Es decir, se abandona progresivamente, no totalmente, pero sí progresivamente, el tema único que era el del religioso, el del retrato o de los héroes de la patria, los generales que habían participado en batallas contra las tropas españolas, que por cierto no eran españolas, eran criollas. Si acaso los oficiales serían españoles, ¿no? Pero incluso había suboficiales que eran criollos, pero el soldado de a pie era de aquí, o sea que eso a veces se olvida también, ¿no? Entonces ver un poquito, decía lo del teatro abandonado, sucio, lleno de trastos, porque hay un cierto error historiográfico y se habla de que Charton creó la primera escuela de pintura desde la que había creado, ya lo diré, el que fue presidente, ¿no? García Moreno. No era una escuela, porque allí no daban certificados, ni ponía la entrada a escuela de pintura, ni era escuela en el sentido ni administrativo ni académico en el cual estamos acostumbrados con el término escuela. Era simplemente una reunión, una improvisación. Y de hecho Charton escribió unos pequeños artículos para un periódico chileno en el cual explicaba su experiencia en estas clases que dio. Y voy a leer en el seminario algunos párrafos en el cual él mismo habla de que, bueno, estaban en unas condiciones físicas bastante deplorables, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Rafael Salas, vino un pintor norteamericano de la escuela del río Hudson, que era Church, se llamaba Church, muy bueno, realmente muy bueno, siguiendo la ruta que hizo Humboldt a principios del siglo XIX. La figura de Humboldt es muy importante, tanto desde el punto de vista científico como cultural y artístico, en el posterior desarrollo, por ejemplo, de estas disciplinas en el propio Ecuador, además de en toda Europa. La cuestión es que Church vino 2 veces al Ecuador y la segunda vez se quedó solo en el Ecuador. La primera hizo un periplo por toda Sudamérica, que es el que anteriormente, 50 años antes, había hecho Humboldt, y conoció a Rafael Salas y se hicieron muy amigos. Y entonces Church le enseñó a Rafael Salas a pintar paisajes, porque nunca se habían pintado paisajes, en el sentido de que el paisaje es el protagonista de la obra. Paisajes, claro que ha habido, pero de fondo. El paisaje se ponía en el fondo, en el tercer y último plano, por ejemplo aquí, podemos ver, se ponía aquí, y lo que interesaba en la pintura, aunque se llamara paisaje con figura, da igual, era lo narrativo, lo que estaba en el primer plano. El paisaje era un telón de fondo donde se desarrollaba la escena que se quería narrar, del tipo que fuera, bucólica, histórica, mitológica, que esos eran los grandes géneros clásicos que se habían, digamos, ponderado en Europa como la auténtica pintura. De hecho, el paisaje, solo naturaleza, por decirlo, aunque ya había habido antecedentes en la escuela holandesa en el siglo XVII, pero con unas características distintas a las del romanticismo. El romanticismo, y ese es el paisaje que inaugura Rafael Salas, porque ese es el paisaje, el tipo de paisaje que le enseña Church, son paisajes románticos. Son paisajes en los cuales la naturaleza es la protagonista, pero el artista, el pintor, vuelca su experiencia estética ante la naturaleza. Es decir, no es un paisaje realista en el sentido etimológico del término,
sino que es un paisaje que está, si me permite la expresión, teñido por la sensibilidad del propio artista. Este tipo de paisaje al principio no es muy aceptado por las élites, que son las que compraban la pintura en definitiva, pero poco a poco se fue imponiendo como género, lo cual no quiere decir que desaparecieran la pintura religiosa, los retratos, los bodegones, se seguían haciendo, pero ese paisaje romántico, las élites, y ahora ya hablo de el tercer tercio del siglo XIX, más o menos a partir de 1870 y algo, no hace falta que sea pam, 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 empieza a aceptarse ese tipo de paisaje romántico, digo romántico porque es el artista que vuelca su experiencia con la naturaleza, y para que, digamos, representar ese sentimiento, manipula la luz de una determinada manera, los atardeceres o los amaneceres, es muy típico en ese tipo de paisajes, determinadas vistas están, digamos, inventadas, se toma del natural ese árbol que es singular, esa cadena montañosa, y luego en el estudio compongo la totalidad, me invento el tipo de luz que quiero dar para impresionar al espectador, etc. Ese tipo de paisajes que muy poco a poco va siendo aceptado, por decir de una forma coloquial, las élites se dan cuenta. Estamos en un contexto de construcción de la conciencia nacional. No existía conciencia nacional. El Ecuador se había fundado hacía 30, 40 años y todavía las fuerzas centrífugas estaban muy presentes. Recordemos que cuando García Moreno asumió la segunda presidencia, habían habido 4 gobiernos que se reclamaban de la legitimidad del Estado ecuatoriano, en Cuenca, en Guayaquil, en Quito y en Loja, lo cual nos da una idea de que no había una conciencia nacional, ¿no? Hay otras cuestiones que ahora sería evidentemente demasiado largo explicar, y en las cuales, por ejemplo, interviene el lenguaje. Yo no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, casi nunca se habla de nación. Se habla de patria, pero no de nación. Entonces, eso tiene unas connotaciones que, insisto, sería muy largo de explicar. De hecho, se inventa en el término patria, ¿no? Mientras que en las revoluciones de los Estados-naciones en Europa, a partir de la Revolución Francesa y la construcción de esos Estados-naciones, se habla de Estado, el Estado. Aquí casi nunca se habla del Estado, en ese contexto cronológico. Aquí se habla de la patria. ¿Por qué? Porque la patria es un término literalmente inventado, pero que puede homogeneizar a diferentes grupos sociales y sirve, digamos, para construir un imaginario que todo el mundo pueda asumir como propio, la patria ecuatoriana, ¿no? También sería un poquito largo explicar la génesis de esta terminología y el uso. La cuestión es que esas élites se dan cuenta que ese paisaje del Cotopaxi, ese paisaje del volcán no sé qué, ese paisaje de la Amazonía, si yo recojo esos cuadros y los pongo en una exposición con el título de Paisaje Nacional, estoy condicionando la mirada del espectador que entra a ver esos cuadros. Y el espectador que entra a ver esos cuadros, y eso es semiótica, quiere decir de manual, que entra a ver esos cuadros no está viendo solamente el Cotopaxi. Lo que está viendo es una parte del territorio nacional. Ahí está la instrumentalización política, ¿por qué no decirlo?, por parte de las élites en ese afán de construir nación, de construir conciencia nacional. Igual que lo hizo Moreno con la Iglesia Católica Apostólica Romana, todos católicos, ¿no? y en una población
que un 70% era indígena, indios, como decían en aquella época, y tenían sus propios dioses, pues claro, la Iglesia a saco a convertir, a catequizar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque más allá de la fe, la alianza entre Iglesia y Estado en la época de García Moreno, que es la época de Rafael Troya, por cierto, y aquí tienen un ejemplo de pintura pintoresca en el caso de Troya, muy interesante, por cierto, porque nos habla de muchas cosas que también sería largo de explicar y espero poder hacerlo en el seminario. En el caso de Rafael Troya, por ejemplo, Rafael Troya tampoco sabía pintar paisajes, y García Moreno, en su afán de modernizar el país por lo que había visto durante su exilio en París, pensemos que en aquella época París era la capital del mundo, estoy hablando de 1850 aproximadamente, ¿no? García Moreno trae a una serie de científicos, entre ellos Stubel y Weiss, alemanes, vulcanólogos, etcétera, y ordena prácticamente que vayan y pinten y hagan mediciones científicas de diversas partes del territorio nacional. Pensemos que en aquella época había un gran problema primero con Colombia y luego con Perú, por el tema de los límites que no estaban establecidos, ¿no? Pero ese sería otro tema que también saldrá en el seminario, porque también tiene connotaciones artísticas. En el caso de Luis Alfredo Martínez, por ejemplo. Entonces, Stubel le enseñó a pintar paisajes a Rafael Troya, pero le enseñó a pintar paisajes románticos, no paisajes neoclásicos, no paisajes clasicistas, sino románticos. Porque tanto Stubel como Reis eran furibundos fans, que diríamos hoy, de Humboldt. Y Humboldt era científico, pero también era un gran romántico, ¿no? Y así pues iremos viendo toda una serie de autores en las cuales su pintura de paisaje es una pintura que se ascribe al género y a la estética de lo pintoresco, en este caso tenemos un género pintoresco, y al género del romanticismo.